Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese santuario donde diseccionamos cada escena, cada mirada cargada de significado, cada suspiro que nos eriza la piel de esas historias que nos roban el aliento y nos dejan suspirando hasta el próximo capítulo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para el torbellino de emociones, la tormenta de pasiones y, sobre todo, la explosión volcánica que vamos a analizar hoy en detalle. Porque sí, mis queridos adictos al drama turco, el título no miente, Yaman explota. Rechazo de Demet tras pedida de mano. ¿Quién osó alguna vez decir que el amor era un camino fácil, un lecho de rosas? Hoy nos sumergiremos de lleno en esa escena que nos dejó a todos, sin excepción, con la mandíbula desencajada y los ojos saliéndose de sus órbitas, esa pedida de mano que prometía ser un cuento de hadas moderno, un final feliz digno de un libro de romance. Y terminó siendo, bueno, un auténtico terremoto emocional de proporciones bíblicas. Vamos a diseccionar meticulosamente las razones ocultas detrás del inesperado rechazo de Demet, a analizar la reacción volcánica y visceral de Yaman, desatada como un huracán, y a especular, como buenos detectives de telenovelas, sobre lo que todo esto significa para el futuro de esta pareja que tanto amamos y por la que hemos derramado ríos de lágrimas. Pero antes de que nos adentremos sin red en este mar embravecido de emociones encontradas, quiero recordarles e invitarlos, una vez más, a que se suscriban a su canal, su refugio de telenovelas turcas, si aún no lo han hecho. Activen la campanita. No lo olviden. Porque aquí, en este rincón especial, encontrarán análisis profundos, teorías descabelladas, algunas más acertadas que otras, seamos honestos, spoilers jugosos, manejados con el máximo cuidado y respeto por aquellos que prefieren la sorpresa a lo prometo. Y todo, absolutamente todo lo que necesitan para estar al día, al minuto con sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada uno de ellos está hecho con mucho cariño, dedicación y pensando exclusivamente en ustedes, en sus gustos y en su sed insaciable de drama turco. Así que a suscribirse masivamente y a darle mucho amor a este canal que tanto amamos. Es gratis y nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano, que la sangre nos hierve. Yaman, nuestro galán atormentado, el hombre que ha luchado contra viento y marea, contra secretos oscuros y enemigos implacables, por encontrar la felicidad y el amor verdadero, finalmente se decide a dar el gran paso. La pedida de mano. Escenas románticas dignas de Pinterest, preparativos meticulosos orquestados con el cuidado de un artesano, un ambiente cargado de romanticismo y velas aromáticas, el anillo perfecto, deslumbrante como la mismísima estrella polar, todo, absolutamente todo parecía indicar que Demet diría que sí, que sellarían su amor con un sí, quiero rotundo y apasionado que resonaría en todas las pantallas, desde Estambul hasta Buenos Aires. Pero no. La realidad, como suele pasar en las telenovelas que amamos, y que a veces nos hacen sufrir, fue mucho más cruel, despiadada y dramática de lo que jamás hubiéramos imaginado. Demet rechaza la propuesta. ¡Boom! Explosión. El silencio sepulcral que sigue al rechazo se corta con la tensión de un cuchillo recién afilado. La sonrisa radiante de Yaman, esa sonrisa que tanto nos costó ver florecer después de tanta oscuridad, se desvanece como un espejismo en el desierto. La incredulidad, la confusión y el desconcierto se apoderan de su rostro, reflejando el shock que sentimos todos nosotros. Y nosotros, los espectadores fieles, desde la comodidad o incomodidad de nuestros hogares, gritamos a la pantalla con desesperación, ¿por qué, Demet, por qué nos haces esto? ¿Por qué? Aquí es donde empieza el análisis profundo, la disección minuciosa de cada detalle. Porque un rechazo de esta magnitud, un terremoto emocional de semejante calibre, no surge de la nada, no es un capricho repentino. ¿Qué motivos ocultos, qué miedos arraigados, qué dudas existenciales llevaron a Demet a tomar esta drástica y dolorosa decisión? ¿Cuáles son las sombras persistentes que aún planean amenazantes sobre su relación, impidiendo que alcancen la felicidad plena que tanto anhelamos para ellos? Vamos a explorar a fondo las posibles razones, desenterrando secretos y analizando cada matiz. En primer lugar, y como un clásico en las telenovelas turcas, podríamos hablar de la famosa y omnipresente falta de confianza. A lo largo de la serie, hemos sido testigos de cómo las dudas constantes, los secretos a medias, las mentiras piadosas y los malentendidos han minado la relación entre Yaman y Demet, creando grietas profundas y socavando los cimientos de su amor. Quizás en el fondo Demet siente que todavía no puede confiar plenamente en Yaman, que hay algo oculto,
una verdad sombría que él se niega a revelar, algo que no le permite entregarse por completo sin reservas. Tal vez esa inseguridad latente, ese miedo paralizante a ser lastimada de nuevo, a revivir viejas heridas, la paralizó en el momento clave, impidiéndole decir ese sí que todos esperábamos. Otra posible razón, no menos importante, podría ser la asfixiante presión. A veces, lamentablemente, el amor no es suficiente. Las expectativas familiares, las presiones sociales impuestas por una sociedad tradicional, las ambiciones personales y profesionales, todo esto puede influir de manera determinante en una decisión tan trascendental y definitiva como el matrimonio. Quizás Demet se siente abrumada por la idea de casarse, por el peso de las responsabilidades que conlleva formar una familia y construir un futuro en común. Tal vez siente que necesita más tiempo para crecer individualmente, para definirse a sí misma como mujer, para alcanzar sus propias metas antes de dar ese gran paso que cambiará su vida para siempre. Y no podemos descartar, por supuesto, la posibilidad, quizás la más dolorosa de todas, de que Demet tenga serias dudas sobre sus propios sentimientos. El amor, como todos sabemos, es terriblemente complicado, un laberinto de emociones contradictorias donde es fácil perderse. A veces nos confundimos, nos hacemos preguntas que no tienen una respuesta fácil, nos enfrentamos a dilemas que nos desgarran el alma. Quizás Demet ama a Yaman, sí, pero no está completamente segura de si ese amor es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro, lo suficientemente incondicional para construir un futuro juntos, para superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán en el camino. Tal vez siente que hay algo que falta, una chispa que no termina de encenderse, una conexión más profunda y auténtica que la convenza de que Yaman es, sin lugar a dudas, el hombre de su vida, el compañero ideal para compartir cada amanecer. Pero volvamos a Yaman, al epicentro de este terremoto emocional. Porque su reacción, como era de esperar, es sencillamente épica, digna de ser estudiada en las escuelas de actuación dramática. El hombre que siempre ha intentado mantener la compostura, el que ha luchado incansablemente por controlar sus emociones desbordadas, el que ha construido una coraza impenetrable para proteger su corazón vulnerable, explota. La frustración acumulada, la rabia contenida, la decepción amarga, el dolor punzante, todo sale a la superficie en una explosión de furia incontrolable que nos deja sin aliento, pegados a la pantalla, incapaces de pestañear. Gritos desgarradores que nos rompen el alma, reproches hirientes que duelen como puñaladas, lágrimas amargas que inundan su rostro. Yaman no puede entender, no puede procesar, no puede aceptar porque Demet lo rechaza después de todo lo que han pasado juntos. Él creía firmemente que su amor era suficiente, que habían superado todos los obstáculos, que habían dejado atrás los fantasmas del pasado, que finalmente podrían ser felices juntos, libres de secretos y mentiras. Y es que la reacción de Yaman, por más dramática que sea, es completamente comprensible y humana. Después de todo lo que ha sufrido, después de haber entregado su corazón por completo, después de haber arriesgado todo por amor, ser rechazado de esa manera es un golpe durísimo, una herida profunda que tardará en sanar. Siente que ha fracasado, que todo su esfuerzo ha sido en vano, que su amor no ha sido suficiente para convencer a Demet de que él es el hombre adecuado para ella. Y esa frustración, ese sentimiento de derrota, se manifiesta en una explosión de ira que, aunque dolorosa de ver, es completamente natural y comprensible. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro incierto de Yaman y Demet? Es el fin definitivo de su historia de amor, el punto final de un cuento que nunca llegó a ser. ¿O es simplemente un obstáculo más, una prueba difícil que tendrán que superar juntos para demostrar la fortaleza de su amor? Aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de la especulación, donde desplegamos nuestras dotes de adivinos y tratamos de predecir el futuro. Porque las telenovelas turcas son maestras consumadas en el arte de mantenernos en vilo, de hacernos sufrir con giros inesperados, de hacernos creer que todo está perdido para luego sorprendernos con un rayo de esperanza que ilumina la oscuridad. Personalmente y apelando a mi fe inquebrantable en el amor verdadero, creo que este rechazo no es el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Creo que es un punto de inflexión crucial, un momento decisivo que obligará a Yaman y Demet a enfrentarse a sus propios demonios internos, a sincerarse el uno con el otro sin reservas, a derrumbar las barreras que los separan y a tomar decisiones difíciles que cambiarán sus vidas para siempre. Tal vez necesiten tiempos separados para reflexionar y sanar sus heridas, tal vez necesiten terapia de pareja para aprender a comunicarse mejor y a entenderse mutuamente. Tal vez necesiten simplemente hablar con el corazón en la mano y expresar sus miedos y anhelos más profundos.
Pero creo firmemente que su amor es lo suficientemente fuerte y resiliente como para superar este obstáculo aparentemente insuperable. Y además, seamos sinceros por un momento, ¿qué sería de una telenovela turca sin drama? Sin momentos de tensión que nos mantienen al borde del asiento, sin giros inesperados que nos dejan boquiabiertos, sin explosiones emocionales como esta que nos hacen llorar a moco tendido. Este rechazo es precisamente lo que mantiene la llama encendida, lo que nos engancha a la pantalla y nos hace esperar con ansias el próximo capítulo, con la esperanza de presenciar un reencuentro apasionado y un final feliz que justifique todo el sufrimiento. Así que, mis queridos fans, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Yaman y Demet, sigamos creyendo en su amor incondicional y sigamos disfrutando de cada momento de esta apasionante telenovela que nos roba el corazón cada noche. Porque estoy segura de que el futuro nos depara muchas sorpresas, muchos momentos emocionantes que nos harán reír y llorar, y quién sabe, quizás incluso una segunda pedida de mano, aún más romántica y conmovedora, con un final feliz que nos haga suspirar de alivio y felicidad. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la explosiva reacción de Yaman tras el rechazo de Demet a su pedida de mano. Hemos explorado las posibles razones detrás de la dolorosa decisión de Demet, y hemos especulado sobre el incierto futuro de esta pareja que tanto amamos y por la que tanto hemos sufrido. Hemos visto que el amor no siempre es un camino de rosas, que a veces nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables, pero que con esfuerzo, sinceridad, comunicación y una buena dosis de drama, podemos superar cualquier adversidad y alcanzar la felicidad que tanto merecemos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado el análisis profundo, que hayan disfrutado de la discusión apasionada y que se hayan entretenido un ratito conmigo, compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Por qué creen que Demet rechazó a Yaman? ¿Creen que su relación tiene futuro después de este revés? ¿Qué les pareció la reacción visceral de Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías descabelladas y sus predicciones más audaces. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó el análisis, de compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas que estén tan enganchados como nosotros y, por supuesto, de suscribirse a su canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan disfrutando de este espacio dedicado a nuestra pasión compartida por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Que el drama turco los acompañe.